Primero, bienvenidos a todos. Gracias por asistir una vez más a un webinar nuestro sobre seguridad de máquinas. Mi nombre, yo creo que ya me conocéis prácticamente todos los que os estáis apuntando, es Ana Gorrochategui y soy la responsable del área de seguridad de máquinas del clúster AFM de la fabricación avanzada y digital, vamos a decir. Ya conocéis todos más o menos cómo está conformado el clúster AFM. Os lo cuento muy rápidamente. Al final es un ecosistema que recoge varios colectivos o varias asociaciones con diferentes temáticas alrededor del manufacturing avanzado. De esta manera, pues tenemos a los fabricantes de máquina herramienta dentro de AFM, componentes, accesorios, herramientas. Tenemos a las empresas que están dedicadas a impresión 3D y a tecnologías aditivas, ya sean fabricantes, ya sean usuarios. Tenemos también a STEC, que es otro colectivo de empresas que está más dedicado pues, a la robótica, a la automatización, a la digitalización, pues, a la inteligencia artificial, a todos estos temas que son los que últimamente están más en auge. Tenemos a APTEC, que es otro colectivo de empresas que vienen a ser o son startups que tienen base industrial y que están también alrededor del manufacturing avanzado. AIME, que es ese colectivo que engloba a las empresas que son importadores o distribuidores de máquina herramienta. SQueen, que son aquellas empresas o aquel colectivo de empresas que engloban aquellos que son fabricantes de herramienta de mano. AFMEC, que es el colectivo más grande que tenemos, que engloba a los usuarios de máquina herramienta, ya sea mecanizado, corte, deformación o calderería, y FEX, que es una de nuestras últimas incorporaciones, que al final engloba a aquellas empresas que se dedican a las uniones de fijación de alto rendimiento. Entonces, bueno, y luego ya conocéis de sobra nuestro IMH, nuestro campus del Instituto de Máquina Herramienta, donde formamos a los chavales para que sean avanzados en el manufacturing, y nuestro pasado, nuestra historia, el Museo de la Máquina Herramienta. Al final, en total, más de 800 empresas o más de 900 incluimos los partners y con estos números. Aquí el caso es que, bueno, pues entre mi compañero Arregui, que está ahí también como panelista, y yo, pues llevamos el área de seguridad de maquinaria dando servicio a todos los que sois maquineros o usuarios de máquinas dentro de todas estas empresas. Entonces, ¿hoy de qué vamos a hablar? Y voy a entrar ya en materia. ¿Hoy de qué vamos a hablar? Se nos acerca un nuevo reglamento, nos quedan 6 meses y poquito para que sea obligatorio el cumplimiento con el nuevo reglamento. Esto es ya, y además de una serie de cambios técnicos, tenemos una serie de cambios que tenemos que hacer en la documentación. En esta horita vamos a intentar resumir cuáles son estos cambios, dónde nos vienen estos cambios. Muchos decimos, cambiamos las plantillas de las documentaciones que ya tenemos con la Directiva de Máquinas 2006/42/CE y le pongo reglamento. Bueno, es un paso, pero no es todo lo que tenemos que cambiar. Entonces, vamos a ir desengranando poco a poco cuáles son estos cambios, ¿de acuerdo? Como os digo, 20 de enero es ya... Perdona, Ana, antes de entrar en materia, Sí. cualquier duda que tengáis, ir dejándola por el chat y luego al final de la sesión iremos respondiéndolas, ¿vale? Perdonadme, no os lo he dicho por el chat, no, porque no funciona. Tenéis ahí una preguntas y respuestas, correcto. De preguntas y respuestas. Dejar por ahí, por favor, cualquier tipo de pregunta que pueda surgiros. Después, cuando terminemos, os contaremos o os intentaremos dar respuesta. Bien, como decía, hoy nos vamos a centrar por un lado en los cambios en la documentación y por otro lado sí que queremos comentar, que lo dirá mi compañero Jon Arregui o lo contará mi compañero Jon Arregui, cómo está el tema con las modificaciones sustanciales. Estamos viendo, bueno, pues que hay diferentes interpretaciones dando vueltas por ahí y os queremos contar un poco, nosotros que estamos dentro de los grupos de trabajo, qué es lo que se está hablando sobre modificaciones sustanciales. Pero voy a empezar ya con los cambios documentales. Como os decía, otra cosa, posterior a esta jornada, dentro de una semanita o así, cuando editen el vídeo, se colgará en YouTube y os mandaremos la presentación igualmente, ¿de acuerdo? Si alguno no la recibe por lo que fuese, que se ponga en contacto conmigo o con mi compañero. Dicho esto, 20 de enero es ya y nos olvidamos de la Directiva de Máquinas 2006/42/CE y tendremos que empezar a cumplir
con el Reglamento de Maquinaria 2023-1230-UE, el nuevo reglamento de máquinas. ¿Esto qué quiere decir? Que en nuestra documentación, o sea, para máquinas que comercialicemos o pongamos por primera vez en uso, según su uso previsto, a partir del 20 de enero del 2027, cualquier referencia que tengamos en la documentación deberá ser a este reglamento o en su caso a su normativa armonizada. Cualquier referencia a la Directiva 2006/42/CE o a normas armonizadas con la Directiva 2006/42/CE no va a tener ningún tipo de sentido. Es más, no va a tener ni cumplimiento ni validez legal alguna, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuáles van a ser nuestros cambios documentales? El cambio documental principal va a estar en la documentación técnica. Ahí está el cambio principal en la documentación. Documentación técnica es lo que antiguamente hemos llamado el expediente técnico de fabricación, nuestro antiguo anexo, nuestro antiguo anexo nada, es el actual anexo 6 del, ¿este es 6 o es un 4? El 4, perdón, del reglamento. Entonces, este listado de documentos, que al final engloba toda la documentación que tenemos que hacer alrededor de una máquina, es el que mayores cambios sufre. Acordaros que este listado de documentos, la documentación técnica no deja de ser un listado de documentos que todo fabricante debe de tener para demostrar la conformidad de su máquina con el reglamento de maquinaria y las normas armonizadas o especificaciones técnicas que le sean de aplicación. Ha de estar disponible para las autoridades a lo largo del ciclo de vida de la máquina y al menos durante 10 años. Entonces, en caso de incidente, accidente, inspección o lo que fuese, además de disponer de la máquina para ver si cumple o no cumple, esta, como con el paso de los años puede sufrir modificaciones, puede tener un mal mantenimiento, puede tener un montón de cosas, el medio con el que cuenta el fabricante para demostrar la conformidad de la máquina es la documentación técnica, antiguo expediente técnico de fabricación o igual al siguiente listado de documentos que vamos a ver. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues vamos a ir documento a documento y contándoos cómo cambia, ¿de acuerdo? Entonces, en primer lugar, y daros cuenta que estos documentos los tenemos que guardar siempre pensando en que es para verificar el cumplimiento con la legislación de seguridad, reglamento de maquinaria y normativa armonizada, ¿de acuerdo? Entonces, puede ser muy técnico, pero si no damos verificación a cumplimiento con legislación, no es documentación técnica en el paraguas del reglamento de maquinaria. Primer punto, una descripción completa de máquina y además indicar a qué uso está destinada mi máquina. Con máquina me estoy refiriendo a todo aquello que entra en el ámbito de aplicación del reglamento de máquinas. Puede ser una máquina, un conjunto de máquinas, una cuasi máquina, un accesorio de elevación, un equipo de elevación, un equipo intercambiable, un componente de seguridad. Entonces, yo cada vez que diga máquina, tener en la cabeza que estoy hablando de ese tipo de aparatos o de, no sé cómo llamarlo, de componentes, ¿de acuerdo? Entonces, la descripción completa de máquina siempre la vamos a tener, pero acordaros que de acuerdo a la normativa en ISO 12100 de integración de la seguridad desde el diseño, una definición completa de máquina, esto sigue exactamente igual, es hablar de qué es la máquina, para qué la voy a utilizar, qué uso previsto tiene la máquina, qué mal uso razonablemente previsible tiene esta máquina, qué partes componen mi máquina, qué materiales tienen las diferentes partes que componen mi máquina, qué modos de funcionamiento tiene mi máquina, cómo o qué tipos de sistema de mando intervienen en mi máquina. Tengo que hablar de los diferentes límites, no solo es una descripción mecánica o electrónica, hidráulica y neumática, sino que además tengo que hablar de los límites en el espacio, de los límites en el tiempo y de los límites de utilización. Todo esto lo tenéis en la normativa 12.100. Normativa que, por cierto, ahora mismo está en proceso de revisión para poder dar conformidad con el reglamento de maquinaria. Esta normativa está implementando principalmente los cambios de
ciberseguridad e inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque son, vamos a decir, los grandes cambios que tenemos técnicos dentro de este reglamento. No los únicos, pero sí los grandes cambios. También están incluyendo aquello que tenga que ver con maquinaria autónoma. Ya sabéis que también ahí hay unos pequeños cambios. Siguiente documento que sí o sí tendremos que guardar en nuestro expediente técnico de fabricación. No me acostumbro a decir documentación técnica, disculparme, en nuestro expediente técnico de fabricación o futura documentación técnica. Una evaluación de riesgos. Esto siempre lo hemos tenido que tener. Una evaluación de riesgos que muestre el procedimiento seguido. Tenemos que seguir un procedimiento muy concreto, que se establece tanto en el reglamento de maquinaria como en la propia normativa en ISO 12100. En este sentido, deciros que la normativa 12100 no implementa cambios sobre cómo tenemos que hacer esa evaluación de riesgos. Yo os recuerdo además que nuestras evaluaciones de riesgos deben de tener esa lista de requisitos esenciales de seguridad y de salud, es decir, todos los requisitos técnicos que figuran en el anexo 3 del reglamento de maquinaria, actualmente es anexo 1, a futuro es reglamento 3, anexo 3, todos los requisitos que yo aplique de ese anexo 3 deberán de figurar en mi evaluación de riesgos, ya sea de la máquina o de esos equipos que os he dicho antes. Y por otro lado, también ha de figurar, además de lo que dice la norma, pero también ha de figurar una descripción detallada de las medidas de protección que he implementado en mi máquina, equipo relacionado, para cumplir con cada uno de estos requisitos esenciales de seguridad y de salud, o de salud y de seguridad que os acabo de decir. Y además deberemos de indicar cuáles son los riesgos residuales asociados a mi máquina. En ese sentido, esto lo dice la directiva, pero es que además ya el reglamento, en sus principios generales, establece cuál tiene que ser ese proceso o ese procedimiento que hemos seguido. Por un lado, determinar los límites de la máquina, su uso previsto y su mal uso razonablemente previsible. Esto es lo que yo os hablaba aquí de lo que es una descripción completa de máquina, ¿de acuerdo? Por otro lado, identificar los peligros de la máquina. La normativa, una vez más, 12.100, en su anexo B, establece un listado de todos los peligros que deberíamos de tener en cuenta a la hora de realizar una evaluación de riesgos. Además, esta identificación de peligros, lo dice también el propio reglamento, deberá de realizarse a lo largo de todo el ciclo de vida de la máquina, desde que se transporta en la puerta de la casa del cliente hasta el día que decidimos chatarrarla, tirarla a la basura o recomercializarla. Ahí tendremos que tener en cuenta todo el ciclo de evaluación de riesgos. No vale que solo sea en funcionamiento o en mantenimiento. Y además, tendremos que tener en cuenta que si hemos implementado alguna aplicación de inteligencia artificial, deberemos de tener en cuenta los peligros que pueden resultar derivados de ese comportamiento por inteligencia artificial. El cómo vamos a hacer esto, de momento nos lo tienen que explicar. No tenemos normativa que nos diga cómo tener en cuenta una evaluación de riesgos de algo con inteligencia artificial. Pero en cuanto lo tengamos, os lo contaremos, ¿de acuerdo? Luego tendremos de estos peligros que estimar el riesgo, teniendo en cuenta, como siempre, gravedad y probabilidad de que se produzca. Valoraremos los riesgos con el objetivo de ir atacando primero a los más graves y poco a poco a los más leves, con el objetivo de bien eliminar ese peligro o bien reducir el riesgo, que es lo que decimos aquí, mediante esas medidas de protección que ya decíamos antes que teníamos que detallar y contar para ver qué requisitos esenciales de seguridad y de salud hemos aplicado. En este sentido, ¿qué es lo que cambia? Aquí, esto es nuestra metodología de hacer evaluaciones de riesgos, es un ejemplo de una tipología de peligros. Evidentemente, una evaluación de riesgos es un documento mucho más extenso. Como veis, pues también se nos exige, para que quede claro, que la documentación, toda la documentación, sea lo más trazable posible. No solo la evaluación de riesgos,
sino que la evaluación de riesgos con el manual de instrucciones, con la declaración CE, con el expediente técnico de fabricación, ha de ser trazable. No puede ser que en un sitio a la máquina le llame de una manera, en otro sitio de otra, cosas de este tipo, ¿vale? Entonces, por eso codificamos los dos peligros. Aquí veis una serie de peligros pues debidos a los elementos móviles de trabajo de una máquina a modo de ejemplo, ¿no? Pues que yo me pueda atrapar con una mesa, con un carnero, con un cambio automático de herramienta, con un giro de herramienta, etcétera, etcétera. Aquí el listado de peligros es exactamente el mismo: mecánicos, eléctricos, térmicos, ruido, vibraciones, sustancias, ergonomía y una serie de combinaciones de peligros. ¿Qué pasa? Que tenemos que incluir ahora mismo los peligros de ciberseguridad. Ese tema que nos trae tan de cabeza a muchísimos fabricantes, puesto que la legislación por el momento es bastante extensa, ambigua y no tenemos muy aterrizado qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, sí que sí deberemos de implementar riesgos sobre ciberseguridad. Esto, cuando estáis aplicando todo el tema de la legislación CRA, ya vais a hacer un análisis de vulnerabilidades completo de vuestra máquina que se podría adjuntar directamente a este requisito. Pero bueno, pues por si queréis poner algún tipo de peligro dentro de la evaluación de riesgos, acordaros que estos que vienen aquí son situaciones de peligro que pueden poner en situaciones de peligro relacionadas con la ciberseguridad que pueden poner en riesgo a las personas. Pues que haya un acceso remoto al CNC o al PNC de seguridad sin un control suficiente, que modifiquemos parámetros de seguridad o de proceso, que hagamos una carga de programas CNC no validados, que tengamos una serie de contraseñas genéricas, que los perfiles de usuario estén mal definidos, el acceso que yo pueda tener a una máquina con un USB. Todo esto son situaciones que pueden poner en riesgo a las personas, si es que el atacante, vamos por decirlo así, tuviese el objetivo de, mediante un ciberataque, poner en peligro a las personas que están empleando la máquina, ¿vale? Y otro de los peligros que tendremos que incluir son los relacionados con la inteligencia artificial. Inteligencia artificial siempre y cuando, porque no es cualquier peligro la inteligencia artificial, siempre y cuando pueda trastocar alguna función de seguridad. Es decir, esta inteligencia artificial o esta aplicación decida en su árbol de decisiones, sea capaz de abrir una puerta en automático, o sea capaz de cancelar un micro, o sea capaz de, cuando estamos haciendo un control de velocidad, por ejemplo, de 2 metros minuto, de subirla a lo que considere, pues a una velocidad normal. Si esas aplicaciones de inteligencia artificial van a atacar o van a influir sobre mis funciones de seguridad, es un peligro que yo voy a tener que tener en cuenta. Entonces tendría que, por ejemplo, aquí también tenéis una serie de ejemplos sobre el tipo de peligros que tendría que tener o que tendría que incluir en mi evaluación de riesgos, ¿no? Datos incompletos, no representativos, falsos negativos en la detección de anomalía, emplear esa inteligencia artificial fuera del alcance que hemos previsto. Bueno, pues todo eso lo tendríamos que empezar a implementar en las evaluaciones de riesgos. Todo eso y todo lo que veis aquí, exceso de confianza por el operario, etcétera, etcétera. Luego ya sabéis que, y lo acabo de decir, a la hora de hacer una evaluación de riesgos tenemos que hacer, por un lado, una iteración, hacemos una doble, es un proceso iterativo. Nosotros hacemos una doble iteración del riesgo, un riesgo inicial, un riesgo final, y por el medio tenemos las medidas de seguridad que hemos ido implementando. Y si hay una medida de seguridad en la que interviene el sistema de mando, definimos ya directamente cuál es el nivel de prestaciones requerido de esa función de seguridad que tiene que ver con el sistema de mando. Por ejemplo, una parada de emergencia, un micro de seguridad, un control de velocidad, lo que fuese. Y aquí tenemos esa detallada, vamos a decir, bueno, detallada o esa descripción detallada de las medidas de protección, medidas de seguridad. Aquí, ¿qué es lo que hacemos? Primero, como el proceso ha de ser lo más tratable posible, tratamos la medida de seguridad con su peligro. Si os fijáis por aquí, estos son los peligros, aquí tenemos los peligros. Y además,
aquí también tratamos cada peligro, que lo tenemos aquí arriba, con, donde tengo los numeritos aquí, con las diferentes medidas de seguridad. En este sentido, aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cambiar plantilla, por supuesto, además de incluir los nuevos peligros. Tendríamos que hacer referencia a nuestro anexo 3 del reglamento 2023. Por cada medida de seguridad indicamos con qué punto del reglamento estamos cumpliendo, dando así, otorgando así conformidad con la descripción de las medidas de protección para cumplir los requisitos esenciales de seguridad y de salud y además a esa lista de requisitos esenciales de seguridad y de salud que yo debo de indicar que estoy cumpliendo, ¿vale? Entonces, esta es un poco la manera que tenemos nosotros pensado de hacer ese link, un poco a que todo sea trazable y a que de alguna manera podamos relacionar medidas de seguridad con puntos del reglamento 3. Pero, bueno, y a partir de aquí, también cara a como documento o más documentos que tenemos que implementar en el expediente técnico de fabricación, es, acordaros, esto va destinado a demostrar conformidad. Entonces, archivar todos los planos, esquemas de circuitos, esquemas de diseño, descripciones, explicaciones, todo lo que podamos para que esa persona o esa autoridad que vaya a entender el funcionamiento de la máquina lo tenga mascadito. Encuentre cada plano, cada esquema, cada cálculo, cada descripción, cada explicación y comprenda completamente el funcionamiento de la máquina. Eso generalmente ya simplemente por propio diseño de vuestras máquinas lo tenéis. Ahora bien, aquí ya empieza un poco un tema gracioso. Nos hablan de que también tendremos que incluir todas las normas armonizadas, ya sabéis, esas son las que se publican en el Diario Oficial de la Unión Europea y van a dar conformidad con el reglamento de maquinaria. Aquí un inciso. Estamos en un momento a nivel legislativo y de normas armonizadas cara al nuevo reglamento bastante fastidioso para nuestro sector. El reglamento será de obligado cumplimiento en enero y de momento y a día de hoy no tenemos ni una sola norma armonizada con el nuevo reglamento. Y de la misma manera nos podemos apoyar siempre en la guía de la Directiva de Máquinas, pero no tenemos publicada la guía del reglamento de maquinaria. Los fabricantes vamos a ciegas y sobre todo todos aquellos que tenéis máquinas o productos con un tiempo de maduración bastante largo, estamos un poco de a ver qué hacemos, porque no tenemos normas armonizadas. En principio, la primera publicación de normas armonizadas o especificaciones comunes se va a hacer ahora en el mes de junio. Pero bueno, las cosas de Palacio van despacio y es posible que nos podamos alargar un poco más. Asimismo, os digo que la guía del reglamento de maquinaria todavía va a tardar unos meses en poder ser publicada. En cualquier caso, desde AFM conocemos ya qué normas sí o sí se van a armonizar con el reglamento de maquinaria, prácticamente un montón de normas tipo B, es decir, aquellas que tratan de un aspecto particular de seguridad para las emergencias, no sé, economía, cosas de este tipo, y también disponemos de los cambios que se van a efectuar en normas tipo C o en esta que os estoy diciendo de la 12.100. Entonces, a la hora de hacer documentación, diseño de máquina, ya nos vamos apoyando en esos borradores de normativa que disponemos, así como en lo que sabemos que se va a armonizar. Pero bueno, esto será público pues cuando los grupos de trabajo que lo estén realizando hayan terminado con su trabajo y lo puedan publicar. Entonces, dicho este inciso de normas armonizadas, ya sabemos que tenemos que tener en nuestra documentación técnica esa referencia, no necesariamente todas las normas, referencia de las normas armonizadas o especificaciones comunes que se publican en el Diario Oficial de la Unión Europea y que yo he aplicado para el diseño y la fabricación de la máquina, me da igual, 16090-1 que se armonizará a futuro para centros de mecanizado, 13850 de paradas de emergencia, 12.100 de integración de la seguridad en el diseño. Todo eso está publicado en el DUE y yo tendré que tener esas referencias. Pero fijaros, en caso de normas o especificaciones que yo haya aplicado parcialmente, tendré que decir en mi documentación qué partes de esta norma he aplicado. Y os digo un ejemplo.
Yo estoy, que ahora es de los más comunes, vamos a decir, hago una máquina multifunción. Entonces, mi máquina es un centro de mecanizado con herramienta giratoria o una fresadora con herramienta giratoria y la norma que me aplica es la 16090-1. Pero ahora le meto una norma de rectificado, o sea, una norma de rectificado, un cabezal de rectificado. Y la 16090-1 no me habla en ningún momento de qué tengo que hacer con una muela de rectificado. Me dice que me vaya a la norma 16089, que es la de rectificadoras. Pero no voy a aplicar íntegramente la norma de rectificadoras. Seguramente, y por el hecho de meter un cabezal de rectificado, me van a aplicar una serie de puntos. Las velocidades en automático, velocidades en reglaje, espesor por proyecciones, alguna señalización y poco más. Pues en mi documentación técnica tendré que decir que he cumplido o que he aplicado el punto 5.14 de la de rectificadora, 5.8.2 y 5 yo que sé cuál. Un trabajo un poquito, pues, tedioso. De hecho, nosotros, yo creo que hace unos 15 años, bueno, cuando entré yo por AFM, hacíamos así las evaluaciones de riesgos y era tal locura que dejamos de hacerlas así. Pero nada, hemos recuperado, para dar conformidad a este requisito, hemos recuperado esa dinámica y entonces, esto es a modo de ejemplo, en nuestras evaluaciones de riesgos, cuando hablamos de la medida de seguridad, indicamos ya cuando la norma no es completa, aquí por ejemplo la norma es completa, pero esta que es de manual de instrucciones, no estamos aplicando todo lo que dice la norma de manuales de instrucciones, pues decimos que este requisito de aquí me da conformidad al apartado 231 de la norma de manuales de instrucciones o al apartado 5211 de la norma tal. Es la forma en la que vamos a trazar este nuevo requisito del reglamento de maquinaria. No tiene por qué ser así. Si otros tenéis ideas de ponerlo igualmente bien sin volverse tan loco, pues bienvenido sea. La cosa es que tenemos que incluir la medida de seguridad, el requisito o el punto del anexo 3 del reglamento que estoy aplicando y cumpliendo, las normativas aplicables y, en caso de aplicar una parcialmente, las partes que he cumplido. Entonces, nosotros lo vamos a realizar así. Bien, seguimos. ¿Qué más listado de documentos debo de tener? Pues si no he aplicado normas armonizadas o especificaciones comunes, porque tenemos todavía gente o empresas en la asociación o fuera de la asociación, me da lo mismo, que siguen con aquello de las normas no son obligatorias. Entonces, como las normas no son obligatorias, yo aplico otras cosas que dan igual conformidad que las normas armonizadas. Pues me parece muy bien. Yo os digo que la forma en la que una autoridad o una inspección tiene para demostrar la conformidad de una máquina es una norma armonizada, no la norma que se ha hecho menganito, es una norma armonizada. Y va a auditar la máquina de acuerdo a esa norma armonizada. Ahora, si vosotros a esa autoridad o a ese organismo de inspección o a quien sea le podéis demostrar que lo que os habéis inventado como norma es igual de seguro que la norma armonizada, adelante. Entonces, yo no lo recomiendo, pero adelante. En cualquier caso, si lo hacéis, lo tenéis que guardar también en vuestra documentación técnica. Luego, esto como siempre. ¿Cómo doy yo conformidad porque ya hemos hablado de evaluaciones de riesgos, normas, descripción de máquina, pero cómo doy realmente, yo cómo registro realmente que mi máquina en su momento se ha realizado de acuerdo a lo que exigían todas las normas y todas las legislaciones? Con informes, resultados de cálculos de diseño, ensayos, inspecciones, exámenes, auditorías, todo lo que pueda registrar para verificar que la máquina en el momento del diseño y de comercialización se ha realizado de acuerdo a esa legislación y esas normas armonizadas o especificaciones técnicas. En ese sentido, cosas que os vengo diciendo desde siempre. ¿Qué es lo que tenemos que guardar? Distancias de seguridad. Yo he decidido que mi altura de mi cierre perimetral sea de 2 metros porque aquello lo tengo a esta distancia. Pues registraré esa cuota. O un almacén de herramientas, he decidido que la altura del cadenado sea de 2.500 porque ya determino que no llego a la herramienta en caso de que el carrusel sea así. Pues registraré ese tipo de cuotas. Distancias de seguridad que tienen que ver con el cálculo, los 3 cálculos que hay que hacer ahora, por ejemplo, a la hora de ubicar una barrera inmaterial.
Yo una barrera inmaterial, una fotocélula de estas, decido que la voy a colocar a 1 metro de la zona de peligro. Pues ahí hay 3 cálculos que hay que hacer. Entonces, el registro de esos cálculos, por ejemplo, lo deberíamos de guardar. Asimismo, un mapa de seguridades. Acordaros que bajo la nueva normativa que nos viene ahora, bueno, que de hecho se publica ya el mes que viene, de acceso con cuerpo entero, personas encerradas, etcétera, etcétera, los rearmes van a tener nivel de prestaciones y van a tener que entrar en este mapa de seguridades. Mapa de señalización, cómo diseñamos escaleras y plataformas. Aprovecho también para deciros que tenemos o que viene en camino una nueva normativa de escaleras y plataformas. No es que traiga unos cambios revolucionarios, pero sí que hay ciertos matices en cuanto a la huella, contra la huella, que vamos a tener que ir cambiando. Informes de ruido, de luz, el sistema de mando, los PLs, verificación de cada una de las funciones de seguridad, ensayos eléctricos, cálculos de ejes verticales, cálculos de espesores de carenados y de cristales en la prueba del disparo al carenado. Bueno, pues todo tipo de cosas que hagamos para verificar la conformidad con normas y requisitos esenciales de seguridad y de salud a mi documentación técnica. Pero ¿qué sucede? Que ahora tenemos un nuevo requisito, luego tenemos nuevos documentos. Esto lo deducimos siempre de una evaluación de riesgos. Yo os digo lo que es más común para nuestro sector. ¿Qué es lo que sucede? Que ahora tenemos un nuevo requisito gordo, que es el de ciberseguridad. Luego va a tener también que viene de la mano que tengamos que guardar otra serie de documentaciones relacionadas con lo que hemos hecho en nuestra máquina para estar protegidos de, ¿cómo se llama esto?, accesos intencionados o no intencionados. En este sentido, cosas, pues, lo deduciremos de nuestros análisis de riesgos, pero cosas que vemos que vamos a tener que empezar a guardar para poder evidenciar. De primeras, ese análisis de vulnerabilidades, cuál es nuestra arquitectura de red, cuáles son nuestras conexiones externas, qué listado de software firman relevante para la seguridad instalado, esa matriz que yo haya hecho de usuarios, roles y permisos, esos procedimientos que yo haya implementado de acceso remoto, los procedimientos de actualización y validación, backups validados, evidencias de pruebas tras modificaciones. Bueno, pues todo esto que estáis viendo aquí, control de revisiones, tendremos que guardarlo dentro de nuestra documentación técnica o expediente técnico de fabricación. Insisto en que este punto es muy importante que lo tengamos bien cerrado. Digamos que, conociendo las empresas del sector, andamos a medias todavía, ¿no? Con tener toda esta documentación. Muchas las tenéis muy bien, otros no tienen mucho, otros andan trabajándolo. Pero luego, cuando pasa algo de verdad, nos echamos las manos a la cabeza por en su momento no haber registrado esto y es más, no habernos dado cuenta que igual algo no lo estamos haciendo del todo bien. Entonces, es importante porque en caso de temas muy graves, estos documentos toman vital importancia. Por suerte, no tenemos casos muy graves cada 2 por 3, o sea, con uno al año ya nos vale, ¿verdad? Seguimos. ¿Qué más tenemos que meter dentro de nuestro expediente técnico de fabricación? Pues algo que antes se decía, pero así como muy de pasadita, y ahora lo han metido ya dentro del expediente técnico de fabricación. Antes estaba en un anexo por ahí perdido, pero ahora lo han metido dentro de este anexo. La descripción de los medios que ha empleado el fabricante durante la producción de la máquina o el producto relacionado. ¿Para qué? ¿Qué medios? Para garantizar que la máquina la ha diseñado bien, de acuerdo a las especificaciones de diseño y, lógicamente, a las especificaciones de seguridad. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tenemos que generar un proceso de colocación del mercado CE y un procedimiento interno de control, o sea, un procedimiento, perdón, de control interno de la fabricación. Este proceso debe de existir sí o sí. No sé si tengo aquí un proceso, sería, mira, esto lo ha hecho ChatGPT, pero lo hace muy bonito y muy bien, ¿no? Nuestro procedimiento, ¿cuál es? Empezaría ¿dónde? Donde a mí tengo el pedido de una máquina. Y ahí donde tengo el pedido de una máquina, ¿qué pregunta me voy a hacer? ¿Mi expediente técnico cubre lo que es esta máquina? Porque el expediente técnico lo puedo hacer por familia de máquinas. Entonces, si la respuesta es que sí, ya tengo
todo el camino hecho y puedo colocar el marcado C. Si es que no, o si vamos a empezar a hacer el expediente técnico a día de hoy, ese procedimiento, ¿qué va a tener que tener en cuenta? Que tengo que definir la máquina, que tengo que identificar cuál es la legislación aplicable, que tengo que hacer una evaluación de riesgos, que tengo que diseñar de manera segura, aplicar normas armonizadas, hacer el expediente técnico, documentación técnica, que tengo que verificar y validar que todo lo que he hecho bajo diseño cumple con esto que he dicho aquí y con esto que he dicho aquí, con la legislación y con las normas aplicadas, hacer un manual de instrucciones, que voy a hacer la declaración V de conformidad y que voy a hacer el marcado C. Esto quiere decir que tengo que tener por escrito, no es que yo hago eso siempre, tengo que tener por escrito este proceso, así como un procedimiento por escrito de cómo hago ese control interno de la fabricación. Ese procedimiento, nosotros tenemos una plantilla que sepáis que dentro de 2 semanas damos un curso de formación completo sobre esta documentación y desengranaremos cada uno haremos una plantilla completa de cómo tiene que ser este procedimiento y este proceso, ¿vale? Pero tendremos que tener esos cambios normativos, esa identificación de la máquina, que tengo que hacer una evaluación de riesgos, que de la evaluación de riesgos voy a tener una serie de inputs de diseño mecánico, eléctrico, de sistema de mando con una serie de funciones de seguridad y de documentación. Son inputs que me van a venir de la evaluación de riesgos. Mecánicamente, chapa de 2 milímetros o de 3 milímetros. A nivel de sistema de mando, tengo que elegir estos componentes y estos otros para alcanzar un nivel de prestaciones tal en mi parada de emergencia que me va a parar este y el otro motor. O en la documentación, coña, que en el manual de instrucciones voy a tener que explicar que alguien se me puede quedar encerrado y le tengo que contar el procedimiento de entrada y de salida. Todos estos inputs de diseño, ¿vale? Entonces, dentro de mi procedimiento hablaré que después de una evaluación de riesgos tengo inputs de diseño. Y además diré que después de haber montado la máquina voy a hacer un control en producción con un chequeo final. Y este chequeo final va a recoger estos inputs, esta evaluación de riesgos, especificaciones del cliente, por supuesto, porque si no, pues ¿a dónde vamos? Más la normativa. Y por último voy a hacer la documentación técnica, esto que estamos hablando ahora mismo, la declaración V de conformidad y el marcado C. Por cada uno de los puntos que tenga mi procedimiento, lógicamente, voy a tener que tener una serie de fichas de registro de que esto lo he hecho. No basta con escribir un procedimiento, sino que hay que llevar a cabo ese procedimiento. A partir de aquí, yo ya os digo, hacerlo bien es mucho documento y es muy pesado. Pero, bueno, pues si queréis hacer las fichas las hacéis, pero el procedimiento que exista y el proceso que exista. Y en teoría, por cada máquina tendríamos que rellenar que efectivamente hemos hecho cada una de estas cosas. Pero por lo menos y mínimamente esta parte de aquí debe de existir. Os ayudaremos en todo lo que necesitéis al respecto. ¿Vale? Esto ya os lo he contado. Otro de los cambios que tenemos que implementar, y esto ya lo teníamos que hacer antes, una copia de las instrucciones de uso. Instrucciones de uso es manual de instrucciones. Manual de instrucciones no se limita a manual de funcionamiento. Muchos me decís, tengo el manual de funcionamiento, el manual de mantenimiento, tengo los planos por aquí, tengo el otro por allá. Toda la documentación que entregamos al cliente es manual de instrucciones, los planos, el de uso, el de seguridad, el de operario, el de mantenimiento, todo es manual de instrucciones, ¿vale? En este sentido, ¿cuáles son los cambios que me vienen frente a las instrucciones de uso? Deciros que aquí poco cambia, ahora os cuento, pero que lo que sí que no cambia es que el manual de instrucciones tiene que recoger, al igual que la evaluación de riesgos, todas las fases de vida de la máquina, desde que la transporto hasta que la achatarro. No nos tenemos que centrar únicamente en cómo funciona o en que el control se aprieta esto y se pone en automático. Todo. Esto lo digo muchas veces, pero a día de hoy me sigo encontrando con máquinas que tienen un manual de 30 hojas. A simple vista ya sé que eso está mal. Digo máquinas dentro del sector de la máquina herramienta, por ejemplo. A simple vista sé que eso está mal, porque no vamos a tener todo y cada uno de los contenidos que me establece no solo el reglamento, sino que las normativas armonizadas de mi máquina, tanto la de tipo C, la específica de máquina, la de centros de mecanizado, por ejemplo, o la de prensas, más cada una de las normas tipo B que yo he aplicado, la de planes de emergencia, resguardos, micros, etcétera, etcétera. Ahora bien, ¿cuáles son los cambios?
Vale, lo primero que se nos dice es que el manual puede ser digital, pero no puede ser digital de cualquier manera. Tendremos que tener o un QR o una URL de acceso. Esto se pega, ya sabemos, un poquito con lo que nos está diciendo la CREA, que no quiere saber nada de QRs ni de gaitas de estas, ¿no? Pero, ¿qué más tiene que cumplir esta parte digital? Hay que tener disponibilidad online durante, y repito, vida útil de la máquina y mínimo 10 años. No nos quedemos en el mínimo porque dice vida útil, ¿vale? Ese mínimo pues está ahí puesto para confundir, creo yo, porque dice vida útil, ¿de acuerdo? Este manual voy a tener que poder descargarlo e imprimirlo en cualquier momento de esta vida útil. Voy a tener que llevar un control online de revisiones del manual. Si he implementado algo, he hecho modificaciones, revisión 1, revisión 2, revisión 3, todo esto. Será un idioma comprensible para el usuario. Tiene que haber, siempre hablamos de trazabilidad, coherencia entre el manual, declaración CE y expediente técnico. Hemos tenido casos en los que el manual dice una cosa, la placa CE dice otra y la declaración otra, y han sido casos que al final han dado lugar a situaciones muy incómodas, siempre delante, hablo de ciertas autoridades o con autoridades me refiero a gente que tiene capacidad de validar maquinaria, ¿eh? Y luego, si nos solicitan, podemos hacer digital, pero si el usuario nos solicita las instrucciones en papel, tenemos la obligación de darle las instrucciones en papel. Y además de manera gratuita, nos dice la legislación. Aprovecho para decir que la única documentación que tenemos obligación de dar al usuario final es todo el conjunto del manual de instrucciones y la declaración UE de conformidad. A todo lo demás ya contractualmente lo peleáis, pero obligación es solo esa, ¿vale? Seguimos. En cuanto a los contenidos del manual de instrucciones, no varían. En todo caso hay que poner más. Ya sabéis, y eso también lo veremos en el curso, que tenemos un guión súper completo de qué es todo, absolutamente todo lo que tenemos que meter en un manual de instrucciones dentro de nuestro sector. Funcionamiento, mantenimiento, que sigue siendo una incidencia muy gorda en muchos fabricantes, bueno, incidencia muy gorda o incompleta, vamos a decirlo así, descripción, seguridades, hay que hablar de todo, pero ahora hay que hablar también de ciberseguridad. No es que yo os quiera dar la lata con la ciberseguridad, sino que es que hay que hablar en nuestro manual un poco de lo mismo que os decía antes, las condiciones de conexión a la red de mi máquina, los requisitos mínimos para una red segura, cuál es la gestión de usuarios y contraseñas que voy a tener, cómo es esto un procedimiento de salvaguarda de estos usuarios y de estas contraseñas que voy a tener, no, sino que el usuario final debería de tener, qué perfiles de acceso voy a tener, cómo voy a hacer un acceso remoto, ese procedimiento, cómo se hace además, la forma operativa, cómo voy a hacer esa autorización previa para la teleasistencia, qué puertos e interfaces tengo disponibles, cómo se hace un uso seguro o una conexión segura si es que lo voy a permitir de un USB, cómo se gestionan las actualizaciones, qué copias de seguridad tengo, qué cambios voy a realizar. Todo esto, todo lo que yo haya implementado en mi máquina en cuanto a ciberseguridad y cómo ha de estar en conocimiento del usuario, lo he de reflejar en el manual de instrucciones. Por último, dentro de lo que es la documentación técnica, voy a tener que guardar, y aquí tenemos otra faenita, la declaración UE de incorporación de aquellos equipos que yo haya metido en mi máquina. Siempre estamos, pues, que si he metido un conveyor o que si he metido un grupo, ¿qué iba a decir? O un robot sin algo en la punta, un plato automático que no sé qué. Bueno, esas son declaraciones UE de incorporación. Entonces, si yo en mi máquina de instalación he incluido cuasi máquinas, guardaré las declaraciones UE de incorporación de cada una de mis cuasi máquinas con sus correspondientes instrucciones. El sentido común me dice que debo de verificar que cada una de estas declaraciones UE de incorporación están actualizadas, ¿vale? Ya sé que luego no os o sea, cogéis, guardáis, pero debería de verificar que esto está actualizado y de acuerdo a la normativa vigente, a la legislación vigente. Y luego nos dice que voy a tener que hacer mi declaración UE de máquina, por supuesto, mi declaración UE de máquina, ahora os enseño una plantilla, pero que también tendré que guardar la declaración UE
de cualquier producto que yo haya instalado en mi máquina y tenga una legislación de la Unión. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Un extractor de virutas tiene legislación de maquinaria, tengo que guardar su declaración C. Pero ojo, un CNC tiene legislación de la Unión, de directiva de baja tensión, de compatibilidad, yo tengo que guardar su CNC. Pero ojo, un contactor también tiene una declaración CE y un motor. Y es que nos podemos volver locos como tengamos que coger todas las declaraciones las declaraciones de todos los productos que tengan una legislación en la Unión. O sea, hemos vendido la máquina y 10 años después estamos recuperando declaraciones CE. Es una exageración, pero estamos en ello. Entonces, aquí vamos a hacer un ejercicio de coger las principales cosas y guardarlas, porque ya esto no lo vamos a poder mover de la ley, vamos a decir. Pero ya no se centra solo en máquinas y cuasi máquinas, sino que también tenemos que ir guardando aquello que tenga otro ámbito legislativo. Aquí, como os digo, os enseño una plantilla de declaración UE de conformidad, adiós CE de conformidad. El marcado no, el marcado es CE, pero la declaración UE. Y aquí, ¿qué es lo que nos cambia? Básicamente nos cambian dos cosas, ¿no? Esto está como siempre, tenemos que incluir el web, o sea, la dirección web y el correo electrónico a la hora de interpretar, de identificar la empresa. Como siempre, tendrá que ser alguien con poderes con poderes en la empresa quien asuma esa responsabilidad. Tendré que, ¿cómo se dice esto? Identificar la máquina, o si he hecho una modificación sustancial, dicha modificación, decir con qué legislaciones estoy conforme. Aquí decir que es bajo mi exclusiva responsabilidad. El gerente, el director, quien asuma la responsabilidad tendrá que poner declaro bajo mi exclusiva responsabilidad. No lo digo yo, lo dice el reglamento de máquinas, o sea, lo dice tal cual. Hay que poner esta frase. Entonces, pondré esto, diré con qué normas armonizadas o especificaciones técnicas que están publicadas en el Diario Oficial de la Unión Europea estoy cumpliendo. Y además tengo que decir, esto también es otro cambio, que la máquina está sujeta a un procedimiento de elaboración de conformidad. En el entorno de máquina-herramienta casi siempre va a ser módulo A. Otros módulos, que son los que tienen que pasar por organismo notificado, son aquellas máquinas que están amparadas en el actual anexo 1, antiguo anexo 4. Esas máquinas que tienen una peligrosidad un poquito más grande o un poquito más elevada y tienen que pasar pues, por un organismo notificado para que les den una certificación de que se puede comercializar dicha máquina. Dentro de nuestro sector, pues no sé, prensas y plegadoras con alimentación manual y también aquellas cabinas implementadas en máquinas que se eleven a más de 3 metros. Eso dentro de nuestro sector. Otros sectores pues tienen pues, que se las de carnes, las sierras de carne, las sierras de no sé qué, de madera y tal. Pero bueno, eso es ir al anexo 1 y ver si yo pertenezco o no al anexo 1. Y si al final estoy en el anexo 1, buscar cuál es mi módulo de control, de evaluación de la conformidad. Pero dentro del sector máquina-herramienta, yo diría que el 98% estamos aquí, en el módulo A. Y esto lo tenemos que poner, el módulo que yo he aplicado. Si os fijáis, desaparece de la declaración U de conformidad la persona cualificada para compilar el expediente técnico de fabricación. Ya no va a hacer falta que lo pongamos. Lo borramos, ya no va a hacer falta que lo pongamos. Y aquellos que nos vais poniendo Cs por aquí y dibujitos, pues deciros que no es para nada necesario. Y luego, terminando ya, nos dicen, queda este punto y otro más, nos dicen que tendremos que guardar todo el código fuente o lógica de programación del software relacionado con la seguridad. Esto antes ya lo deducíamos por evaluación de riesgos, pero ahora se indica claramente que tenemos que guardarlo en el expediente técnico de fabricación y además inciden en que esta parte es importante, sobre todo si recibimos una solicitud motivada por una autoridad nacional competente. Vamos a ver, no solo esto, toda la documentación técnica nos la puede pedir esta autoridad competente, pero se incide en que esto es una parte importante. ¿Qué documentos son estos? Entre otros, arquitectura del sistema de mando,
funciones de seguridad software, versiones del software que he instalado, la lógica de seguridad que he empleado, la validación del software, una gestión de cambios del propio software, registro de modificaciones del propio software y evidencias de cualquier ensayo que yo haya podido realizar, ¿vale? Y por último, que esto también antes lo deducíamos por evaluación de riesgos, ahora viene específicamente aquí. Nos dice que tendré que archivar, y ya lo hemos comentado antes por el procedimiento interno de fabricación también, cualquier resultado de estudio, ensayo, inspección, etcétera, etcétera, para determinar que la máquina cumple con las especificaciones de diseño y por lo tanto, de diseño y de seguridad, porque el diseño lo hacemos de acuerdo a la seguridad y que por lo tanto lo podemos montar y poner en servicio en condiciones de seguridad. ¿Qué quiere decir esto? Tengo que pasar un chequeo completo a mi máquina donde se implemente qué he dicho en la evaluación de riesgos, cuáles son mis inputs de diseño, que la máquina es completamente segura, con pruebas funcionales, inspecciones visuales, etcétera, etcétera. Si os fijáis, aquí ya teníamos puesto también nosotros que esto, por ejemplo, lo vamos a chequear con pruebas funcionales, esquemas eléctricos, etcétera, etcétera. Es una pista de cómo tenemos que hacernos ese chequeo. Y yo creo que hasta aquí el resumen de lo que son los cambios en la documentación técnica que tenemos que preparar. Os recuerdo, voy a ser pesada, que dentro de un par de semanitas hacemos un curso de 5 horas aquí en FM, donde esto que os he cantado lo extenderemos ya a ejemplos reales, a plantillas, os proporcionaremos todo lo que sea necesario para este chequeo, para el manual, para todo lo demás. Le voy a dar paso ahora a mi compañero Jonas Regui. Las preguntas. La máquina, las condiciones son claras aquí. 1. Modificación sustancial. Hablamos solo de modificaciones hechas posteriormente a la puesta en marcha de la máquina bajo su uso previsto. Punto 1. Punto 2. Se realiza una modificación física o digital, porque también las modificaciones de software van a tener el potencial de considerarse modificación sustancial, porque van a poder afectar al sistema de mando de la máquina, patatín, patatán, ya lo hemos visto. La modificación no estaba prevista por el fabricante. ¿Esto qué quiere decir? Que no estaba recogida ya en el expediente técnico de fabricación cómo quedaría la máquina posteriormente a esa modificación sustancial, tanto a nivel de procesos, peligros y demás, como a nivel de seguridades. Lógicamente, se tendría que crear un nuevo peligro o aumentar el riesgo existente de un peligro ya existente en máquina. Y las medidas de protección no existentes inicialmente no serían suficientes para dar respuesta a esos riesgos posteriormente existentes. ¿Vale? En estos casos estaremos hablando de modificaciones sustanciales. En este caso tendremos que recertificar la máquina y veremos qué documentación tendremos que generar en esos casos. Lo que sí nos aclara el nuevo reglamento es que solo nos haremos responsables de la parte modificada. No tendremos que generar documentación de aquellas partes de la máquina no modificadas por nosotros, ¿vale? Eso antes no estaba del todo claro y parecía que cuando hacíamos una modificación sustancial asumíamos la responsabilidad del total de la máquina, incluso de las partes no modificadas, incluso cuando esas partes no modificadas tenían incidencias potencialmente. Y ahora pues se aclara mejor eso. En cualquier caso, os recomendamos siempre acotar muy bien lo que se va a hacer en esa actuación, en esa modificación y decir, mi responsabilidad es hasta aquí, yo voy a tocar estas partes, voy a generar documentación de estas partes y no voy a tocar nada más. Por lo tanto, nada más que esto es responsabilidad mía. No voy a generar documentación de nada más que esto, ¿vale? Es el mensaje que os queremos trasladar. Cuando tengamos casos concretos, ejemplos y demás, pues los iremos haciendo llegar. Pero hasta ahora es todo hasta donde podemos leer, ¿vale? Vuelvo a dejar el mensaje de no está al 100% claro todo el terreno a nivel de qué casos van a tener que considerarse modificación sustancial. No está del todo claro lo que va a haber que hacer en esos casos, sobre todo con algunas partes de la documentación, como puede ser la declaración CE o el marcado CE, que bueno, podemos entender como documentación o no como documentación, pero vamos, que no está claro lo que habrá que hacer con esas cosas. Así que nada, estamos nosotros mismos deseando tener respuesta después del ejercicio y trabajo que hemos hecho junto a CECIMO y junto a estos grupos de trabajo. Pero bueno, seguimos a la espera. Ana, devuelvo la palabra. Bueno, al inicio con esto no lo hemos dicho, pero claro, Ana ya decía, la parte de ciber. El CRA también trae una definición clara que es de modificación sustancial que se alinea mucho con esto
Y vamos a tener que estar hablando de modificaciones sustanciales también cuando toquemos este tipo de cosas. Ojo, porque Ana ya dice, los requisitos de ciberseguridad del nuevo reglamento entran en vigor en enero del 27, eso está al caer ya estamos diseñando, fabricando máquinas que van a entrar en vigor en ese plazo. Y aunque hay una petición formal de retrasar todo esto hasta la aplicación obligatoria del CRA en diciembre del 27, estamos muy cerca del nuevo reglamento, trae muchos cambios, aparte de las plantillas documentales y demás. El ejercicio que hay que hacer de ciberseguridad es potente y poneros manos a la obra, no lo dejéis para el último día, es nuestro mensaje. Pero que sepáis que viene, hasta ahora no había y se alinea muy bien la definición de modificación sustancial que trae el CRA o el nuevo reglamento de ciberseguridad. Disculpad. Vale, quisiera, gracias John por el ratito de la modificación sustancial. Quiero matizar tres cosas y pasamos a las preguntas que hay por ahí circulando en el apartado preguntas y respuestas. Vamos mal de tiempo, así que responderemos únicamente algunas. Solo quiero decir aquí un par de cosas, resumiendo un poco. El tema modificación sustancial, como ha dicho muy bien John, por activa y por pasiva además, y queremos que quede claro, hay cosas que todavía no están claras. Es más, o sea, el grupo de trabajo de las modificaciones sustanciales se sigue reuniendo. Entonces, lo que no está claro, porque el grupo de trabajo se sigue reuniendo, no está claro. O sea, no puede estar claro para unos sí y para otros no. No está claro. Entonces, lo que no está claro, no está claro. Dos, estamos jugando con el tema o podemos jugar con el tema previsto por el fabricante. Yo ponía un ejemplo el otro día en una empresa. Yo en mis expedientes técnicos, evaluaciones de riesgos, etcétera, etcétera, por ejemplo, mis máquinas las diseño, las fabrico y las entiendo como que pueden llevar el modo automático, el manual y el reglaje. Y ahora me pide un cliente solo automático, el reglaje y a futuro me pide el manual. ¿Es modificación sustancial o no? Según cómo he diseñado y he previsto yo esa máquina. Entonces, si en el momento del diseño he previsto que puede tener ese tercer modo y he implementado esas medidas de seguridad y no ha habido ninguna norma que cambie esto, que cambie ese modo manual, no sería una modificación sustancial. Mientras que a día de hoy sí, es un ejemplo sencillo, es un ejemplo claro y así con pincitas, porque hay que tener en cuenta si han cambiado las leyes desde que yo lo he diseñado hasta que lo voy a ejecutar, etcétera, etcétera. Pero es una nueva baza que tenemos para de alguna manera no estar dentro del término modificación sustancial. Y luego, tema CRA nos va aparte, sí que es verdad que hemos hecho un escrito en firme para que los requisitos de ciberseguridad que vienen en el reglamento se pongan en vigor o sean de obligado cumplimiento a la vez que la CRA en diciembre y no ahora en enero, pero ahí está y ya veremos lo que pasa. Entre tanto, este 9 de junio, apuntaros la fecha, en el IMH, si es que os interesa, daremos una jornada presencial donde intervendrán varios actores que están alrededor de la seguridad, pues Orbix, Siemens, Iterland y no me acuerdo quién es otro, Telefónica. Entonces, bueno, intentaremos escudriñar ahí qué es lo que tenemos que hacer los fabricantes. Os mandaremos información al respecto. De la misma manera, lo he repetido varias veces, pero todo lo que hemos visto ahí lo detallaremos con plantillas, ejemplos, con cosas muy específicas para el sector. El 3 de junio en las instalaciones de AFM tendremos un curso presencial donde os daremos plantillas de todo, de evaluaciones de riesgos, ese proceso y procedimiento de las fichas que van de la mano del procedimiento, un listado completo de los documentos del expediente técnico de fabricación y además de cómo han de ser esos documentos, qué contenidos concretos ha de tener un manual de instrucciones. Tenemos un guión súper grande con un montón de información y bastante fácil de, bueno, para el que anda haciendo los manuales, bastante fácil de comprender, y luego plantillas de sendas declaraciones UE, CE de incorporación, o sea, CE, perdón, no, UE de incorporación, así como declaraciones con otras legislaciones de la Unión que ahora las tenemos que guardar para que sepamos identificar si están o no están bien. Por último, deciros que hemos, aunque no es seguridad, pues que si os interesa, se ha lanzado un primer curso desde AFM, también muy específico para el sector, sobre la transformación digital de aquellos que sois usuarios de máquina, que tenéis talleres de mecanizado. Entonces, si todavía no sabemos ni cómo empezar, o hemos empezado pero no sabemos por dónde seguir, o no sabemos muy bien en qué punto estamos, este es el curso que os va a hablar un poco de todo, de la visión estratégica, de qué tiene que tener una estrategia digital, de la hoja de ruta, de cuáles son los KPIs, tecnologías que tenemos alrededor, aquí, perdón, un montón de ejercicios y bueno, pues os animo a participar. Y por último,
A ver qué preguntas tenemos por aquí. Vamos a dar respuesta a cualquier interés. O sea, yo os animo a participar siempre a todo, ¿eh? Pero cualquier cosa, os ponéis en contacto conmigo o con Yona Rey, aquí tenéis los emails y os damos información al respecto del curso presencial, de este webinar o del curso de talleres digitales o de digitalización. Entonces, respecto a preguntas, ¿qué tenemos por ahí? Vamos a ver. Vale, las repesco, porque he estado respondiendo a algunas que eran sencillitas y creo que eran un poco particulares y no merecía explicar un poco aquí en alto. Pero bueno, una interesante. Elizabeth, Eli Bengoechea. Sí, Procedimiento de control interno. ¿Es genérico o específico de cada máquina? es genérico para todas las máquinas. Podría haber ciertas cositas que apliquen a unas máquinas que tienes que tener en cuenta en el procedimiento y no apliquen a otras máquinas. Pero si le estamos hablando Sí. de una gama cubierta por un mismo expediente técnico, el procedimiento podría valer para toda esa gama. Si es Otra genérico, gama. lo que nos tenemos que preguntar, o sea, el procedimiento es genérico. Dentro de ese procedimiento lo que tenemos ya que preguntarnos es, si me viene una máquina que no me cubre todo lo que yo digo en el procedimiento, ¿qué es lo que voy a hacer? Pero el procedimiento es un único documento, que Ah, tengo que tener en cuenta muchísimas cosas. otra pregunta, Alfredo. ¿Qué pasa con las máquinas que tengamos en stock? Bien fabricadas o de comercialización y no se vendan antes del final de año, asumiendo que se A ver, vendan posteriormente a la fecha de obligado cumplimiento del nuevo de reglamento. momento, habrá que ver cómo lo regulan a ver, habrá que ver qué es lo que dicen dentro de la guía del reglamento, pero de momento, si las máquinas que tenemos en stock, es decir, están en nuestra fábrica almacenadas y no han sido ni puestas en servicio ni comercializadas, están ahí esperando a algo, deberán de adaptarse al nuevo reglamento. Deberán de adaptarse, salvo que estén, no, ya está, deberán de adaptarse al nuevo reglamento. Aquí lo que va a determinar al final si le aplica el nuevo reglamento o no es la fecha de fabricación de la máquina. Sí, Entonces, pero no está claro en este caso si nos va a servir. Ante la antigua claro, directiva, sí. claro. El tema es ese, que lo que tú puedas hacer con fecha de fabricación y cómo la puedas manejar o no a tu gusto en función de ese tipo de máquinas que puedes tener estocadas, ¿no? Ya fabricadas, pues hay ciertas máquinas que tú no necesitas que el cliente haga ninguna prueba, no necesitan ningún ajuste, no necesitas tal. Si son máquinas eh, plug and play, digamos, pues podrías decir que su fecha de fabricación es anterior, pero muchas veces en máquina herramienta la fecha de fabricación es cuando se instala en su sitio bajo su uso previsto, porque necesitan un enfosamiento, necesitan una serie de cosas que no son habituales en otro tipo de productos comercializados, ¿no? Un elemento comercial que tú compras en una tienda, en una caja, pues eso tiene una fecha de fabricación y no es el día que tú la compras. En el caso de Vamos a máquinas ver, es más complicado aquí, y, bajo directiva de máquinas, efectivamente es lo que dice John, se habla con la fecha de fabricación. Fecha de fabricación yo la puedo poner cuando. Bueno, o sea, puedo poner fecha de fabricación cuando ya tengo la máquina diseñada, fabricada y la puedo poner en uso según su uso previsto. Máquinas que son gigantes, en mi taller yo no las puedo montar con todas sus carenados, no sé qué, no sé cuántos, y no las puedo poner en marcha según su uso previsto, porque lo hago en casa del cliente. Entonces, el año de fabricación será en casa del cliente y ahí no hay stock alguno. O sea, lo tenemos ahí esto. Para máquinas más pequeñitas, si yo las he podido probar en funcionamiento, etcétera, etcétera, bajo directiva 2006-42C, el stock, el año de fabricación era cuando yo he probado y todo eso está en orden. Pero no sé lo que va a decir este reglamento. Todo esto nos lo sacamos, lo que os estamos diciendo, de la antigua directiva, o sea, de la antigua guía de la directiva 2006-42-CE y no tenemos guía del reglamento 2023-123C. Entonces, en primer lugar y bajo estándar, es máquina que se vende a partir del 2023, o sea, del 20 de enero del 2027, es bajo nuevo reglamento. A ver si nos da una salvedad en la guía del reglamento de máquina para la máquina estocada. eso es. Un poco resumiendo lo que dice Ana, si la máquina se puede entregar totalmente montada y el cliente no tiene que hacer más que conectar a las fuentes de alimentación y funcionar con ella, pues podrías jugar la baza de que la fecha de fabricación sea anterior, pero en muchas máquinas ya os adelantamos que no va a poder hacerse probablemente. Pero bueno, como decía Ana, esperamos a la resolución de la guía y qué detalle trae. Alguna pregunta un poco más específica, no sé si te quieres mojar, Ana. ¿Qué tipo de modificación sería el cambio por obsolescencia de un autómata? Si es un autómata por otro que hace lo mismo y no hay mucho más.
pues podríamos una Yo tercera te persona, cuento, suscripción de yo os digo, componentes. porque tengo aquí 30.000 interpretaciones. Sí, Nosotros apoyamos que si a mí algo se me ha quedado obsoleto y no lo puedo sustituir, la nueva sustitución a mí no me parece una modificación sustancial siempre y cuando respete las condiciones de lo que estaba haciendo antes. Sin embargo, esta interpretación me la han tumbado y me ha dicho que ni para atrás, que ni para atrás, y que si yo cambio un automata por otro, un CNC por otro, porque se ha quedado obsoleto, es una modificación sustancial, sí o sí. Y las personas que me han tumbado esta visión son autoridades, o sea, son personas expertas, vamos, que están en la materia. Entonces, bueno, precisamente esto que estamos viendo es uno de los ejemplos que hemos trasladado al comité de trabajo de modificaciones sustanciales. Así que en cuanto tengamos una respuesta clara, os la daremos. Pero en principio, nosotros apoyamos que no, tenemos un escrito gigante hecho apoyando que no, pero a mí me lo han tumbado. veremos cómo nos responden a este tipo de justificaciones bajo el nuevo Sí. reglamento. Eh, Pregunta, ¿qué pasará con el Real Decreto 1215? Claro. Mira, vamos a dar un webinar en septiembre donde vamos a hablar desde el otro punto de vista, ¿vale? Desde el reglamento y el usuario, qué es lo que tiene que hacer el usuario a la hora de adquirir máquinas y cómo se va a solapar con el Real Decreto 1215. En cualquier caso, lo tenemos muy claro. Real Decreto 1215 es una legislación nacional aplicable solo en España y aplica a los equipos de trabajo que están en un taller, ya sean máquinas, ya sean puentes grúa, cadenas, o sea, es que me da igual, carretillas o el propio ordenador, vamos, equipos de trabajo, cualquier cosa que el trabajador emplee. Entonces, en este sentido, el equipo de trabajo va a tener que seguir, o sea, la legislación nacional se va a tener que seguir aplicando independientemente del reglamento de maquinaria. Ahora bien, en lugar, cuando nos dice el Real Decreto 1215 en su guía del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene, que las máquinas deberán comprarse con un nuevo marcado CE de acuerdo a la Directiva 2006/52/CE, lógicamente va a ser bajo este reglamento. Pero bueno, no sé, o sea, tendría que saber un poquito más en detalle qué es lo que quiere saber del Real Decreto 1215. Vamos, al final es legislación nacional frente a la legislación europea. Uno se aplica a Seguirá estando en fabricantes y la vigor, otra se aplica a usuarios. eso es. Seguirá estando en vigor, pero hará referencia a que Sí. los productos nuevos que compres, recién comercializados, pues cumplan con el nuevo reglamento, lógicamente. Veremos cómo lo sacan, ¿no? Si es un pequeño anexo o O igual ni lo sacan, pero eso va a ser así. pero va a ser así, por lógica. Seguimos, última, que nos Última estamos pregunta. alargando mucho. Sí, última pregunta, Ana. Las forjas con máquinas de 30, 40 años o más, prensas, tal, lo que sea, que ellos han añadido robots, cierres de seguridad, conexiones al PLC, claro, modificaciones claramente sustanciales. ¿Cómo lo resuelven? Uno, punto importante antes de que resuelvan el tema. Anterior al 95 no aplicaba directiva de máquinas y por lo tanto no se hablaba de modificaciones sustanciales. Las máquinas Sí. anteriores al 95 que les hagan cualquier tipo de modificación tendrán que cumplir con el Real Decreto 1215 y no tendrán que cumplir con el nuevo reglamento. A partir de ahí, Ana, si es posterior al 95, modificación. Modificación sustancial igual a marcado C. Recertificación, generar nueva documentación de las partes modificadas, De lo que eso conlleva. incluso preocuparte por los temas de ciberseguridad que podrías haber implementado en esas partes Eso modificadas. sí es a día de hoy. Eso sí es a Ya. día de hoy. O sea, a día de hoy, Claro, a día de 20 de esas enero. modificaciones a partir de la fecha del 27. Quedan muchas preguntas que no estoy. No, Tengo un listo. capado de pantalla que no me aclaro. O sea, Estas que como eran un habéis poco podido ver, que las, no me aclaro a lo que le estoy dando y a lo que no. estas eran un poco las preguntas más generales que un poco podrían aplicar a todos. Yo creo que ya hemos resuelto unas cuantas. Y el que tenga más dudas, pues que nos las haga llegar, que se apunte a nuestros cursos, etcétera, donde al final tendremos mucho más tiempo que esto y entraremos en un nivel de detalle mucho mayor. Vale, pues chicos, todos los que estáis aquí, muchísimas ganas, o sea, muchísimas ganas, muchísimas gracias por estar este ratito con nosotros. Habéis sido un montón de personas las que os habéis apuntado. Os recuerdo el curso del día 3, os recuerdo que también hacemos vigilancia a la legislación y os ayudamos en este momento tan crítico que no hay normativa para que podáis diseñar bien de acuerdo a lo que quiere el cliente y no tengáis problemas. Entonces, cualquier cosa conmigo o con Arroyo os ponéis en contacto. En cuanto esté todo editado y todo bien, os mandaremos la presentación, así como el link al propio webinar. Si no lo recibís, por favor, me lo decís, porque hay algún tipo de cosa que, según a qué empresas o a quiénes de vosotros, nuestros emails llegan al spam, ¿vale?
Y eso, muchísimas gracias una vez más y nos vemos espero veros el día 9, el día 3 y en nuestro siguiente webinar que ya sería en septiembre. Como siempre, os daremos 1001 avisos para que estéis al día. ¿De acuerdo? Muchas gracias, chicos. Saludos, adiós. Hasta luego. Para estar al día e informados de todos los contenidos y webinars de AFM en YouTube, suscribíos y dale a la campanita. Elegí el sector del mecanizado porque es algo que me viene un poco de familia. Mi abuelo en su momento también fue calderero, así que sí, conocía el sector de antes. Y es algo que la verdad siempre me ha gustado hacer. El trabajo práctico, la faena manual, ¿no? Lo que es un tema de faenas manuales, siempre me ha gustado mucho. Bai, bideiatzea tokatu zait, Europan zehar, egon naiz toki ezberdinetan eta baita estatu batuetan ere bai, eta iruditzen zait oso sektore innovadore eta interesgarria, ze gaur egun mundua dagoen kompetitibidadearekin innovatzen ez baldin badezu ez dago aukerarik aurrera jarraitzen. Es un sector que ofrece mucha proyección a futuro, ya que pues, te obliga a mirar el diseño desde muchas perspectivas diferentes, no solo desde la perspectiva del diseñador, porque pues luego hay que montar lo que diseñas y a mí pues me gusta mucho el hecho de que tú diseñes algo y tus ideas se plasmen luego en el taller y verlas cómo se convierten en realidad, y pues la verdad que eso yo creo que te da una perspectiva muy amplia y te da pues mucha proyección de futuro. Sí que toca viajar bastante, sobre todo dependiendo de los proyectos en los que estés involucrado y si estás haciendo una tesis. Y sobre las reuniones de proyectos normalmente suelen ser más a nivel de gestión, dependiendo del consorcio pues suelen ser o nacionales o internacionales, pero en general sí que suele tocar viajar. Es fundamental el querer aprender, el querer formarse, el querer siempre ir un paso más de este trabajo, sobre todo, que hay que estar muy informado, hay que cada día formarse más y tener mucha actitud para poder estar a la altura del puesto. Sektore honek nire etorkizuneako oinarri oso sendo dizkit ematen eta diseinatzaile bezala asko hainez ikasten eta nire etorkizunen ere diseinatzaile bezala lan eta gustoko zaiten sektore honetan edo beste baten. Nire perfileko pertsona batei esango nion karreran zehar gauza industrialak eta gustoko izan baldin zaizkio, dudarik gabe sektore hau gustoko zaiola eta ikasteko gogokin etortzeko eta pozik egongo dela. Creo que hasta ahora ha sido un sector bastante clásico, pero ahora está dando a grandes pasos muchos cambios y la innovación y tanto la inclusión femenina se puede ver cada día más en los talleres y en este tipo de sector. En este sector soy feliz porque creo que estoy creciendo tanto personalmente como profesionalmente y puedo emplear todos los conocimientos que he recibido hasta ahora en la universidad.